Bien, comenzamos, muchachos. Bueno, pues el día de ayer vimos el de geografía que nos tocaba hoy, pero bueno, lo vimos ya. Entonces, hoy no vamos a trabajar esta secuencia que ahorita están viendo en pantalla. Bien, vamos a comenzar con formación cívica. Muy bien. En la secuencia 11 habíamos estado hablando sobre, dice, condiciones para la libertad, es el título de la secuencia, y en esta sesión vamos a continuar hablando acerca de la libertad y sus implicaciones y cómo afecta o cómo ayuda también a las personas a elegir, pues, tomar sus propias decisiones. Bien, vámonos con... ¿en qué lugares? Ok, estas ya las habíamos visto con anterioridad. Se las volví a repetir, déjenme lo elimino. Ya vimos que es la libertad, vimos que todos tenemos el derecho a ella, entonces por el simple hecho de ser humanos la tenemos, etcétera. Bien, vamos con manos a la obra. El derecho a la libertad requiere condiciones. 1. ¿En qué lugares la libertad no la consideraban un derecho? En la historia de la humanidad ha habido muchos casos en los que las sociedades y los países deciden no reconocer las libertades de su población. Un ejemplo de ello, pues fue cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Y entonces aquí en México había muchas creencias en cuanto a religión y entonces ellos vienen y ellos te imponen una. Entonces, en ese caso, no nos estaban pues reconociendo en ese entonces, ¿verdad? Nuestro derecho a la libertad. Bien, otro ejemplo son las monarquías absolutas y las dictaduras, como por ejemplo Hitler. ¿Se acuerdan que él imponía lo que él quería? Esa es una dictadura. Y gobiernos autoritarios que se han vivido en América Latina y en el último siglo. Bien, siguiente. Investiga cuáles son los gobiernos autoritarios y dictaduras que han prevalecido a través de los años y que actualmente siguen funcionando con este sistema. De igual forma, ¿qué países no permiten profesar una religión libremente en donde existe una oficial y obligatoria? Bien, esto que mencionan ahí, pues es lo que nos pasó pues a la historia, ¿no? de nuestra nación, donde entonces no había una religión que fuera libre, sino era una religión impuesta, la que nos pusieron en este caso los españoles. ¿Y qué tipos de vestimentas deben de portar los hombres y las mujeres en los países que tienen otras culturas? Bien, hay culturas donde, por ejemplo, se prohíbe que las mujeres muestren el pelo, que estén cubiertas lo más que puedan en la parte del rostro y que no muestren ninguna otra parte, que no se asome ninguna otra parte de su cuerpo. Y si no, pues entonces pueden ser torturadas y además son objeto de discriminación. Entonces vemos claramente que eso no es libertad, ¿verdad? Porque hemos dicho que la libertad es que yo tome mis decisiones, sí, pero también tengo libertad de pensamiento y también tengo libertad pues de decidir qué es lo que quiero comer o cómo me quiero vestir o qué parámetros tengo para considerar que esto que hacen está mal o está bien, mis valores que profeso, etcétera. Bien, ¿me pueden mencionar ustedes algún gobierno que sea autoritario o que sea una dictadura en la actualidad? Porque los hay, ¿eh, muchachos? ¿Cuál han llegado a escuchar?
¿Ninguno? Ok, vamos a ver entonces ahorita un video donde vamos a ver de varios países. Permítanme, lo estoy. Alcanzar cualquier ciudad en Corea del Sur, China, Japón y Hawái. Ok, déjenme les presento la pantalla. Muy bien, vamos a ver solamente una parte. En algunos lugares del planeta existen gobiernos autoritarios que reprimen a su pueblo. Algunos líderes aquí llevan más de 40 años en el poder. La mayoría de estos países son pobres debido a la corrupción de sus líderes y la tragedia en que sus pueblos viven. Líderes totalitarios que acumulan todo el poder y gobiernan peor que cualquier rey en los antiguos tiempos. Veamos a los 10 países que son considerados una dictadura por casi la totalidad de naciones en el planeta. Empecemos. Número 10. República del Congo. La República del Congo fue una antigua colonia francesa. Después de su independencia, la Unión Soviética ejerció su influencia rápidamente para que se alineara con la ideología comunista. El presidente del país es Denis Sassou Nguesso, que gobernó desde 1979 hasta 1992, gracias al apoyo soviético. En 1992, después del colapso soviético, el país realizó sus primeras elecciones y fue electo el primer presidente democrático del país, Pascal Lissouba, que después fue derrocado por el mismo Denis en 1997, en la que la guerra civil del país devastó a la nación. Y hasta el día de hoy, Denis sigue siendo presidente. La constitución fue reformada por él en más de 4 ocasiones para volverse a elegir. Tiene relaciones cercanas con Rusia y China. El país tiene importantes reservas de petróleo, que cuentan como el 80% de sus exportaciones, gracias a lo cual Australia y Corea del Sur son importantes socios comerciales. Número 9. Tayikistán. Tayikistán es una ex república soviética. Declaró su independencia en 1991 y tuvo 2 presidentes después de aquella fecha. Premoli Ramón tomó el cargo en 1992 y desde ese entonces es el presidente hasta la fecha. Actualmente está en su 6º mandato y ya ha anunciado su intención de optar por un 7º término. En las últimas elecciones, según los electores, obtuvo más del 80% de los votos, pero los que denunciaron que hubo fraude terminaron presos y otros tuvieron que salir del país. La Unión Europea y Estados Unidos cuestionan mucho esas elecciones, a las que no dudan que hay interferencia estatal. Emolio Ramón fue presidente mientras una atroz guerra civil tuvo lugar en su país por más de 5 años. Al final, un armisticio fue firmado entre las partes. Casi la mitad de su economía de este país depende de las remesas de los taquistaníes que trabajan en Rusia, debido a que la economía del país es frágil por su fuerte. La revolución para oscuros intensos. Descubre el verdadero experto en color. Nuevo, más oscura. De corrupción. Número 8. Uzbekistán. Uzbekistán también formó parte de las repúblicas que integraron la Unión Soviética. Después de su colapso en 1991, el país obtuvo su independencia. Desde 1991, el país ha estado gobernado ininterrumpidamente por Islam Karimov. Karimov es llamado un líder autoritario e inhumano. Actualmente, varias de sus hijas y parte de su familia están encarceladas por órdenes suyas. La Unión Europea y Estados Unidos lanzan advertencias a los turistas indicando que no se garantizan las libertades más esenciales en el país. En 2015, Karimov se volvió a elegir con más del 90% de los votos. Rusia y China alabaron el proceso democrático, mientras que la Unión Europea las tachó de fraudulentas. Uzbekistán es el segundo país en el mundo con mayor tasa de esclavitud moderna en hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales trabajan en los depósitos mineros del país. El país tiene grandes reservas de oro. De hecho, tiene la 4ª mayor reserva de oro en el planeta. Número 7. Arabia Saudita. El país islámico es uno de los pocos países que son una monarquía absoluta en el mundo. El rey saudí controla todos los poderes del Estado y puede hacer y deshacer lo que él desee. El rey saudí actual es Salman bin Abdulaziz. Lleva más de 2 años en el cargo y reinará el país hasta que fallezca. En Arabia Saudita no hay parlamento ni congreso, solamente un pequeño grupo llamado la Asamblea Consultativa de Arabia Saudita, que como su nombre lo indica, es solamente consultativa. No puede pasar leyes y cuestionar el desempeño del rey. Esta asamblea tiene 150 miembros y todos ellos son designados por el rey. Esta asamblea tiene poder mínimo en Arabia Saudita.
La familia real saudí se estima en un total de más de 20.000 miembros que concentran la mayoría de la riqueza del país islámico. En el país, la ley se rige por la ley Sharia y el Corán. Arabia Saudita es un importante aliado de Estados Unidos y se encabeza como la potencia sunita de la región, al contrario de su rival, Irán, la potencia chiita. Número 6. Bien, pues esos fueron algunos ejemplos. Vamos a continuar. Actualmente hay aproximadamente 32 países, muchachos, que son considerados que sus repúblicas son autoritarias. Guinea-Bissau. Ok. Top 6 Bien. dictaduras de Latinoamérica. Permítanme. Para empezar con esto. Vamos con la 3. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las libertades que tanto la población como los gobernantes se comprometen para que las personas puedan ejercerlas? Una de ellas es expresar libremente la opinión y usar para ello distintos medios. Entonces podemos expresarnos a través de la radio, de la prensa, de la televisión. La prensa se refiere en general a los medios de comunicación, por ejemplo, los reporteros. Otra libertad es reunirse y formar grupos para compartir ideas, hacer proyectos y defender sus derechos. Entonces, nosotros podemos crear algún grupo. Vamos a pensar en un grupo, por ejemplo, de autodefensa. No sé si han escuchado ustedes acerca del pueblo de Cherán en Michoacán, donde entonces es un grupo, era un pueblo que había muchas actividades ilícitas. Entonces lo que hicieron fue que entre ellos mismos, entre la población, se organizaron y a Cherán ya no entran, digamos, los malos. ¿Por qué? Porque en las entradas al pueblo hay retenes. Esos retenes están conformados por los propios ciudadanos e incluso ellos también pues tienen armas. Entonces, este es un ejemplo pues de que se reunieron y formaron un grupo, en este caso de autodefensa, pero podemos formar grupos para cualquier cosa, por ejemplo, para reforestar. Entonces, tenemos ese derecho. Otro derecho es expresar, compartir y disfrutar libremente de la cultura, intervenir en las decisiones y tareas de interés colectivo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, que hay una pared y que llega alguien y escribe cosas con grafitis? Pues que entonces esto habla también acerca de la cultura de la persona que fue e hizo esto. En este caso, ¿qué te dice? Pues te está diciendo que es una persona que no respeta los bienes ajenos. Y si no respeta los bienes ajenos en este caso de esa casa que fue a pintar, pues tampoco va a respetar los demás, ni siquiera de su propia familia. Entonces te habla mucho, muchachos. También, por ejemplo, cuando ustedes tiran basura, hace rato vi una infografía que decía, la basura no habla, pero sí habla mucho acerca de qué tipo de persona eres. Entonces, cuidado. Otra libertad es unirse libremente a quien se quiera y formar una familia. Otra, pues profesar cualquier religión o no tener ninguna. Entonces tenemos derecho a todo eso. Y el gobierno nos lo tiene que respetar porque es un derecho, ¿verdad? No nos puede perseguir por este tipo de libertades que les acabo de mencionar. Siguiente, tener leyes e instituciones que protejan libertades. 3. ¿Cuáles son las leyes que reconocen las libertades de los ciudadanos para ejercer el derecho a ser libre? Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa sería la más importante. En la Constitución, ahí se reconocen las libertades que nosotros tenemos como ciudadanos. Entonces, todos nosotros somos los ciudadanos. Siguiente, ¿qué establecen las leyes? En el caso de México,
al reconocerse todas las libertades en la Constitución política y también hay algunas otras leyes, el Estado está obligado, lo que les decía, a respetarlas, limitar su poder y actuar para que cada persona, grupo o pueblo puedan ejercerlas plenamente. Y las leyes también lo que van a hacer es establecer límites en cada tipo de libertad. Las leyes también establecen límites a cada tipo de libertad. Menciona ejemplos. Ok, vamos a... el primer ejemplo sería, tenemos derecho a manifestarnos públicamente, ¿sí? Entonces, decir lo que pensamos sobre algún tema o situación. Pero hay que hacerlo sin violencia. Pero también debemos de respetar la vida privada de los demás. Entonces, si yo me manifiesto, pero no por ello, pues voy a estar siendo irrespetuosa con la vida privada de los demás, por ejemplo, haciéndoles ruido. A ver, ¿a quiénes de ustedes les gusta, por ejemplo, escuchar la música muy fuerte en su casa? De esas que hasta en la esquina se escucha. Entonces, ahí ustedes piensen si están haciendo, si están ejerciendo su libertad, pues de una forma correcta. Entonces, sí, yo tengo derecho a escuchar la música que yo quiera dentro de mi casa, ¿verdad? Y escucharla muy bajito o un poco más alto, pero ojo, cuando ya estoy haciendo que los demás escuchen lo que yo estoy escuchando, pues ya ahí no estoy respetando a los demás. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tus vecinos les gusta ese tipo de música o tal vez les guste, pero no quieren escucharla ahorita. Quieren estar así como más tranquilos, sin escuchar ese ruido. Entonces, lo que les decía, aquí entra otra vez la regla de oro, de hay que dar lo que queremos recibir. Otro ejemplo. Tenemos el derecho de expresar nuestras ideas sin amenazas, pero no podemos usar los medios de comunicación para cometer ningún delito. ¿Sí? Entonces tenemos libertades, pero cada libertad tiene su límite hasta aquí. Si lo paso, entonces hay consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De que no estoy respetando a los demás o incluso de que me pueda meter a la cárcel. Bien, menciona cuáles son los derechos que tenemos como seres humanos. Tenemos derecho a la vida, entonces nadie nos la puede quitar. Tenemos derecho a la libertad de expresión, también a derecho a la libre asociación, se refiere a que se puedan unir, ya sea de forma libre o casarse pues, con alguna persona, o cualquier tipo de asociación, por ejemplo, grupos que vayan a hacer algún trabajo en la comunidad. También tenemos derecho a la libertad de expresión. Ya lo había mencionado, perdón. Pues serían estos de los más importantes, existen algunos otros. Siguiente, usar la libertad para construir paz, equidad y justicia. ¿Cómo se puede lograr una cultura de paz? Primero, aceptando los límites que nos marca la ley, porque hay que entender que eso hace posible una mejor convivencia. Hay que conocer las libertades y exigirlas. Hay que practicar también ese derecho, teniendo en cuenta principios éticos. Entonces, éticos es actuar de forma correcta, ¿sí? Con rectitud. Les decía, por ejemplo, algo no ético son las mordidas, ¿verdad? Porque es una situación incorrecta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta actuar de una forma que sea aceptada. Otra, pues, es usar la libertad de acción para mejorar la comunidad. El ejemplo que les decía, ¿verdad? De Cherán. Otro, levantar la voz para denunciar abusos y defender los derechos de todos. Sí, estas serían algunas formas para que logremos la paz en donde cada uno de nosotros vive. Para terminar, ¿cuál es el principal compromiso que tiene el gobierno con las libertades? A ver, vamos a ver aquí cuál
¿cuál es la unión entre el gobierno y las libertades que cada uno de nosotros tenemos? Bueno, los estados deben garantizar que se respeten y protejan los principios fundamentales de derechos humanos, como el derecho a no sufrir discriminación, violencia ni coacción y la libertad de creencias y de expresión. Bien, entonces a mí el Estado, el gobierno, me debe de garantizar que se hagan cumplir esos derechos, ¿verdad? Si no se están cumpliendo, pues entonces hay que levantar la queja, hay que hacer la demanda. Siguiente. ¿Cómo se debe de ejercer la libertad? Menciono ejemplos. Bien, quiero que cada uno de ustedes me mencione algún ejemplo, por favor. Yo les voy a comenzar conmigo. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de mi libertad es que yo puedo caminar libremente por las calles sin restricciones, porque las calles son públicas. Entonces nadie me puede decir, no, no pases por mi banqueta. ¿Cómo no? Si es pública, eso significa que es de todos. Libre a la tienda. Está bien. Y, por ejemplo, también otra libertad que se asocia a esa es la de tu alimentación, ¿no? Que eres libre de comprar lo que quieras en la tienda para alimentarte. Comprar lo que quieras, ok. Sería libertad de elegir, ¿verdad? ¿Qué cosa queremos? ¿Qué otros ejemplos? Les voy a dar otro. Otro, pues es la libertad que tengo para tener un trabajo. Entonces yo decido si trabajo o si no trabajo. Y también decido en qué trabajo. ¿No? Bueno, otra, les voy a dar un último ejemplo, es la de expresar tu opinión. En este caso, yo, por ejemplo, yo soy como una persona que apoya mucho a las causas de la paz y con esto me refiero a cuidar el entorno, ¿sí? El medio ambiente, pero también a ser respetuosos de los demás y de nosotros mismos también. Entonces yo cuando veo, por ejemplo, pues imágenes donde me estén hablando, pues sí que te estén hablando acerca de este tipo de valores o de cómo sería mejor la convivencia para que no haya problemas entre las personas. Cuando yo encuentro este tipo de imágenes y que me convencen en cuanto a mis convicciones, a lo que yo creo, las comparto. Entonces, otra es que de esa forma estoy expresando mi opinión, ¿verdad? Y también pues estoy expresando en este caso cosas positivas. Eso es un ejemplo más. Muy bien, muchachos. Pues vámonos con biología. Bien, el día de ayer comenzamos a hablar acerca de la sexualidad. Hoy vamos a continuar con este tema. Vamos a hablar sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Y en la siguiente sesión vamos a continuar hablando sobre esa misma secuencia, pero en este caso vamos a ver acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos, dice secuencia 15, permítanme, el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Bien, número 1. ¿Qué tan importante es la salud sexual? La salud sexual juega un papel muy importante dentro de la vida de cada uno de nosotros. Su cuidado es vital para mantener relaciones saludables y que nuestro organismo se mantenga en óptimas condiciones. Algunos trastornos en la salud pueden afectar el disfrute pleno de las relaciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, así como perjudicar también a la fertilidad.
¿sí? Entonces, salud sexual pues se refiere a que nos cuidemos. ¿Que nos cuidemos de qué? Pues no solamente de las enfermedades, ¿no? Sino también pues de un embarazo no deseado. Y también lo decíamos, que una relación sexual no solamente es algo físico, sino es algo que va mucho más allá y que va a involucrar los sentimientos, los valores de cada persona. Y entonces, si ustedes todavía no son maduros, digo porque no lo son, porque están muy jóvenes y todavía les falta vivir muchas experiencias para que para que sean más maduros, pues, o mucho más maduros. Y entonces ahora sí puedan ejercer su sexualidad libremente, sin culpa, sintiéndose bien, disfrutándola como debe de ser. Y si no, pues ya decíamos ayer que trae consecuencias negativas y mencionamos pues varias de ellas. Siguiente, ¿qué es salud sexual? Se refiere al estado general de bienestar físico, mental y social de las personas. Y por lo tanto, a la ausencia, o sea, que no haya enfermedades o dolencias en la esfera sexual y reproductiva, así como sus funciones y procesos. Las personas son capaces de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo en la que no es obligatoria la procreación, pues la sexualidad en sí misma es una forma de comunicación, convivencia y también amor entre las personas. Bien, me pueden ahí preguntar si tienen alguna duda, si no, pues yo les sigo. Siguiente, ¿qué es la salud reproductiva? Bueno, esta, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud reproductiva es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Otra vez, pues es como la salud sexual también. Nada más que aquí, sobre todo digamos, la salud reproductiva se engloba dentro de la salud sexual, sí, pero al decir salud reproductiva, se está enfocando a la reproducción. Entonces, implica que las personas puedan tener una vida sexual segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieres tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces y asequibles, o sea, que los puedan ustedes conseguir fácilmente, así como a disponer de servicios accesibles de planificación familiar y salud pública que permitan la adecuada asistencia profesional a la mujer embarazada y aseguren que el parto se produzca de forma segura. Muy bien. Siguiente, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Actividad 2. Investiga por medio de tu libro de texto o por medio de internet cuáles son los métodos anticonceptivos para cuidar la salud sexual. Bien, vamos a ver un video. Permítanme. Existen diversos métodos anticonceptivos sobre los cuales debes informarte para poder disfrutar de una vida sexual segura, satisfactoria y con responsabilidad. Los anticonceptivos son mecanismos que permiten tener control de la natalidad, evitando embarazos no deseados y ayudando a las personas a planificar su familia. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos existentes? La mayoría de ellos están diseñados para su uso en mujeres. Hay hormonales, como píldoras, inyecciones o parches, que tienen el objetivo de impedir que el ovario libere óvulos. Se consideran seguros con una eficacia entre el 98 y 99% y son reversibles al suspender su uso. También existe el dispositivo intrauterino, un pequeño artefacto en forma de T que se coloca en el cuello del útero para impedir el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides. Dura aproximadamente de 5 a 12 años y lo hay de dos tipos, hormonales y de cobre. Otra opción es la ligadura de las trompas de falopio, un bloqueo de las trompas que evita que el óvulo y los espermas se junten. Puede ser permanente o reversible, por lo que es fundamental que sea una decisión de conocimiento con causa.
Alguno de estos métodos puede generar efectos secundarios en las mujeres, como irregularidad en los periodos menstruales, dolor de cabeza, náuseas, trastornos gastrointestinales, retención de líquidos, cambios de humor, sensibilidad en los senos, líbido disminuida e incluso daños en la vista. Para los hombres la variedad no es tan amplia. Uno de ellos es el condón masculino, el anticonceptivo más utilizado en México, que consiste en una barrera de látex que impide el paso de los espermatozoides hacia el interior de la vagina. Es el único que previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otra opción es la vasectomía, un bloqueo de los tubos que transportan los espermas desde los testículos para que estos no se encuentren en el semen eyaculado. El procedimiento no tiene ninguna repercusión en el funcionamiento sexual del hombre. Afortunadamente, este año salió al mercado la primera inyección anticonceptiva para hombres llamada Vasagel, un método no hormonal que permite el flujo seminal pero no de espermas. Tiene una eficacia del 97%, puede durar hasta 13 años y revertirse en cualquier momento que se desee. No afecta la eyaculación ni la sensación de orgasmo y no tiene efectos secundarios graves, a diferencia de los anticonceptivos femeninos. Para conocer el mejor método anticonceptivo, es fundamental acudir con los especialistas y así encontrar el que te sea más funcional, se adapte a tu estilo de vida y a tus necesidades de salud. Es responsabilidad de hombres y mujeres conocerlos y utilizarlos con el fin de tener una sexualidad placentera, libre y segura. Muy bien. Vamos a seguirle. Bien, algo que quiero mencionar, muchachos, aquí rápidamente es que ciertamente vimos que para las mujeres hay mucho más hay más opciones de métodos anticonceptivos, a diferencia de a los hombres. En este video pues vimos nada más 2, ¿verdad? 2 para los hombres y todos los demás para las mujeres. Pero algo bien importante es que esos métodos, muchachos, bueno, muchos de esos métodos que se le aplican a las mujeres tienen hormonas. Acuérdense que las hormonas son muy importantes porque nos regulan incluso el estado de ánimo, o ya lo mencionaban ahí en el video, la digestión, o te pueden dar dolores de cabeza, etcétera. Entonces, todos, absolutamente todo, muchachos, lo que nos metamos y que tenga hormonas, todo tiene efectos secundarios, todo. Si fuera natural, entonces no hay efectos secundarios, ¿verdad? Por ejemplo, la medicina natural o alternativa. Pero en este caso de los que vimos, todos tienen efectos secundarios. Entonces, algunas mujeres, cada organismo es diferente. A algunas les puede doler la cabeza frecuentemente, o que tengan acné, o que empiecen a engordar, etcétera. Va a traer problemas a la larga. Entonces, muchas veces somos, como sociedad, discriminamos, y en este caso le decimos a la mujer que ella es la que se tiene que cuidar y pues el hombre no. Entonces, esa es una forma de discriminación, porque ambos, si son responsables en su sexualidad, ambos tienen el deber de cuidarse en caso de que pues no quieran tener un hijo. Y cuando la mujer ya no quiere tener definitivamente hijos, pues ya saben que apareció ahí el método de que se puede ligar las trompas de falopio de forma permanente. Entonces, se puede hacer eso, pero también hay que considerarlo. Les digo a ustedes, niñas y niños. Bien, la mujer, por su constitución física, nosotras, digamos, vamos a sufrir más que los hombres. Porque, para empezar, tenemos la menstruación, ¿verdad? Que llega cada mes y que entonces duele el estómago, nos dan cólicos, o nos podemos poner irritables, etcétera. Aparte de eso, a ver, si te embarazas, ¿y quién es quien lleva en el vientre durante 9 meses al bebé? Pues la mujer, ¿verdad? Y luego, das a luz,
ya sea en forma de cesárea o parto natural, pues eso también implica muchísimo dolor. Entonces, bueno, menciono aquí de los más importantes, ¿no? En cambio, los hombres pues se salvaron de todo eso, no les duele el estómago cada mes, no tienen irritación en cuanto a su carácter cada mes, ellos no van a dar a luz, entonces no van a sentir ese dolor físico abrumador, etcétera. Entonces, mi recomendación, que cuando ustedes ya no decidan tener hijos, que sean los hombres quien se haga la vasectomía. ¿Por qué? Porque es mucho menos invasiva que cuando a una mujer le ligan las trompas de falopio. Y otra cosa, hay que tener en cuenta todo esto, todo el sufrimiento que las mujeres de forma natural pues vamos a tener a lo largo de la vida. Entonces, no te pasa nada si tú como hombre pues te haces la operación para ya no seguir teniendo hijos. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente. Actividad 3. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Bueno, pues ya los vimos. Son un sistema que evita la fecundación del óvulo por el espermatozoide y por tanto evita los embarazos. Se han ido desarrollando a lo largo del último siglo, no sin cierta controversia entre los partidarios y los contrarios a su utilización. Entonces, va a haber muchas personas que sí van a apoyar los métodos anticonceptivos, pero hay otros grupos que no. Bien, ¿para qué se usan los métodos anticonceptivos? Pues se van a usar para realizar una planificación familiar responsable, también como medio para controlar la natalidad y la superpoblación mundial, que acuérdense que tenemos superpoblación mundial. Entonces, entre menos hijos tengamos, mejor. Otro, para evitar embarazos no deseados, como medio para evitar la transmisión de determinadas enfermedades infecciosas. Bien. ¿Cuáles son las causas o factores de riesgo en el embarazo no planificado? Bien, son varias las causas. Uno es la mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Es por eso que les digo que se acerquen ustedes a las personas que les tengan confianza para que en el momento en que empiecen a explorar esta parte del desarrollo de un ser humano, pues que lo hagan informados, sabiendo acerca de las consecuencias, porque acuérdense, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Bien, otra causa o factor para un embarazo no planificado, pues es la falta de madurez, ¿verdad? Les decía, entre más chicos, menos piensan porque no piensan en las consecuencias, entonces las cosas se les hacen fáciles, pero después llegan las consecuencias. Otro es la ignorancia o falta de cultura sexual, por ejemplo, pues que no conocen los métodos anticonceptivos que hay y no saben que en cualquier seguro les pueden poner, por ejemplo, el DIU o algún otro método les pueden dar de forma gratuita, ¿sí? O les pueden dar también condones en los centros de salud, son gratis. Otro es la falta de controlar los impulsos. Muchachos, si se nos desconecta, nos volvemos a conectar, por favor. Y otro, pues es simplemente por curiosidad. Entonces, tienen curiosidad, tienen relaciones sexuales y después vienen culpas o lo peor, un embarazo no deseado. Me refiero a lo peor, pues cuando no están maduros. Siguiente. Muchos adolescentes se exponen a un embarazo no planificado o a infecciones de transmisión sexual por distintos